Descubierto el increíble amor entre la extraordinaria heroína y un CEO transformado en 30 días. Mariana Carrizo, una joven investigadora de 28 años, se despertó esa mañana abrumada por la presión que la rodeaba. En un pequeño laboratorio de medicamentos en un barrio de Buenos Aires, su día a día se deslizaba entre la experimentación y la monotonía, donde su pasión por la ciencia parecía perderse entre las expectativas familiares y el peso de ser la única mujer en el equipo. Su madre siempre le decía que debía encontrar un trabajo estable, ese que brindara seguridad y reconocimiento, como aquellos que su padre nunca tuvo. Sin embargo, Mariana se sentía atrapada, deseando ardientemente hacer historia en el mundo farmacéutico. Al caminar hacia la conferencia sobre el futuro de la industria, el eco de la voz de su madre retumbaba en su mente, repitiendo palabras de incertidumbre: Mariana, tu esfuerzo no será suficiente si no te adhieres a un camino seguro. Con cada paso, se presentaba el primer dilema: ¿debería conformarse con la previsibilidad del laboral convencional, renunciando a sus sueños, o continuar desafiando un entorno que la subestimaba? Sin darse cuenta, un destello de angustia la asfixiaba mientras revisaba en su mente las fórmulas que le darían vida a un nuevo proyecto. La conferencia comenzó y entre la multitud se destacó Javier, un ex CEO de la industria farmacéutica, cuya fama había caído en picada por un escándalo vergonzoso. Al mirarlo, Mariana sintió una conexión extraña. Él solía ser el epítome del éxito, ahora un hombre quebrado. Sus miradas se cruzaron brevemente, y el instante pareció detenido, pero los muros sociales que los separaban eran inquebrantables. Mientras Javier trataba de encontrar respuestas, Mariana dudaba entre su curiosidad por su historia y el temor a que su reputación dañara aún más la suya. Durante la intervención de Javier, los comentarios de colegas y conocidos resonaban a su alrededor. ¿Qué dirán de mí si me he involucrado con él?, pensó, luchando contra una avalancha de emociones contradictorias que la invadían. La idea de defenderlo en el futuro la llenaba de temor. ¿Acaso su búsqueda de éxito personal significaba arriesgarse por alguien que, en apariencia, era una carga? Cada palpito de su corazón resonaba con las expectativas familiares. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su mente se llenó de preguntas mientras se sentaba junto a él para discutir lo que podría ser un proyecto innovador para resucitar su antigua empresa. Pero, a medida que avanzaban, la presión de su familia se intensificó. Su madre comenzó a plantear la idea de seguir un camino más convencional, uno que garantizara un futuro predecible. La lucha interna era real. Defender a Javier podría arruinarla profesionalmente y, al mismo tiempo, clavar una estaca en su corazón, donde el amor comenzaba a florecer, mientras la angustia la consumía. Un escándalo del pasado de Javier resurgió en la prensa, cuestionando la credibilidad de su proyecto. ¿Qué haré?, se preguntó, sintiendo como su estómago se anudaba en una tormenta de dudas. La relación con su familia se volvía aún más tensa. En ese momento, una noticia inesperada llegó a sus oídos, sacudiendo su mundo y colocando todo en una nueva perspectiva. Mariana miró la pantalla de su teléfono, su corazón palpita violentamente. ¿Este secreto podría ser la clave para reconciliar su amor por la ciencia y su vida personal? ¿O, simplemente, la empujaría más lejos de sus sueños? El dilema ardía en su interior, mientras el brillo del futuro se manifestaba a través de una decisión inminente. Las horas que siguieron a la noticia fueron un torbellino de emociones. Mariana se encontraba en su laboratorio, rodeada de frascos y fórmulas, pero su mente estaba lejos de los experimentos. A medida que los rumores de la supuesta traición de Javier se amplificaban, un sentimiento de impotencia se adueñaba de ella. Sabía que la verdad detrás de ese escándalo podría ser la clave para demostrar la integridad de Javier, pero, al mismo tiempo, eso implicaba exponer su propio deseo de apoyarlo, arriesgando su carrera.
Mientras manipulaba un grupo de muestras, la experimentalidad del laboratorio se tornó en una metáfora de su vida. Cada decisión que tomaba se convertía en una combinación de resultados que podía llevar a un avance notable o a un fracaso estrepitoso. Mariana comenzó a cuestionarse si el amor, en su versión más desinteresada, valía la pena cuando tanto estaba en juego. A menudo, las conferencias y foros que había asistido hablaban de liderazgo ético, pero como podía aplicar eso a su propia vida, fue en ese momento que decidió que necesitaba un cambio radical en su enfoque. Se sumergió en el trabajo y armó un plan para profundizar en la investigación que Javier había dejado a medio camino. Además, se propuso desentrañar la verdad detrás de ese escándalo que parecía asfixiarlo. Si no lo hago yo, nadie lo hará, pensó, dando un giro determinante en su narrativa personal. Días después, Mariana se reunía con Javier en un café pequeño y discreto, lejos del bullicio mediático. Al enfrentarlo, se dio cuenta de que los papeles comenzaban a invertirse. Eran ella quien se convertía en catalizador de cambio y él, vulnerable, quien necesitaba su apoyo. Cuando sus miradas se encontraron, fue evidente que ambos estaban inundados de anhelos, pero también de miedos paralizantes. Necesito entender, le dijo, su voz temblando apenas, ¿qué hay de verdad en esto? Puedo ayudar, pero debo saber con qué estoy lidiando. Javier suspiró profundamente, la presión de su pasado lo oprimía. Mientras más nos adentremos juntos, más difícil se volverá esto, respondió, sintiendo el peso de la inestabilidad laboral que Mariana podía arrastrar si se comprometía a su lado. Mariana sintió un impulso líquido en su pecho, como si un torrente de energía ejecutara un plan dentro de ella. Se dio cuenta de que adoptar una postura defensiva no era una opción. La ausencia de claridad no solo la afectaba a ella, sino también a la misión que ambos compartían. Este era un momento definitorio, podría elegir mantenerse al margen de la lucha, pero ocultar su auténtico ser significaría traicionarse ante sí misma. En ese instante de revelación, Mariana sintió la fuerza de lo que podría ser su papel evolutivo en este relato. Más allá de los confines del laboratorio, podía ser el faro de innovación contra las convenciones en la industria farmacéutica. Decidió arriesgarse, convencida de que su investigación no solo podía ayudar a Javier, sino que también la colocaría en el mapa como una investigadora de valía. Las semanas siguientes se transformaron en un torbellino de trabajo conjunto. Mariana se dedicó a estudiar las alternativas que él había dejado atrás, configurando un prototipo de proyecto que prometía revolucionar la producción de medicamentos. Cuando las primeras trazas de éxito comenzaron a vislumbrarse, un aire de esperanza comenzaba a llenar el laboratorio, cruzando el umbral de la posibilidad de que su amor por la ciencia podría rescatar su corazón y, por ende, la reputación de Javier. A medida que sus esfuerzos daban frutos, una noticia aún más impactante llegó a sus cabezas. Un nuevo escándalo surgía, apuntando a un miembro del equipo de Mariana, poniendo en riesgo no solo su carrera, sino también la credibilidad de la investigación. Ahora, esto se ha vuelto aún más personal, pensó, consciente de que la lucha por sus sueños y por Javier se intensificaría. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse no solo a un obstáculo externo, sino también a las dudas internas que siempre había tratado de sofocar. El dilema se tornaba aún más complejo, y Mariana comprendía que debía ensamblar nuevamente su narrativa. Consciente de que su vida personal y profesional se entrelazaban, la verdadera pregunta emergía: ¿podría superar este nuevo desafío y consolidar su lugar en la historia, o el pasado inminente de su compañero acabaría por arrastrarla también? Los días que siguieron al escándalo fueron espesos, como una niebla que se negaba a disiparse. Mariana se encontraba nuevamente en el laboratorio, pero esta vez su mente estaba más centrada que nunca. Cada frasco, cada fórmula, era un recordatorio de que la ciencia no solo era su profesión, sino su refugio. La realidad pesaba sobre sus hombros, y aunque la presión por mantener su legado investigador se intensificaba, también la impulsaba a demostrar su valía. El escándalo había expuesto grietas en el equipo que Mariana creía sólido. Un miembro del grupo, Diego, había sido señalado como la fuente del problema. A pesar de las dudas que surgían de los rumores, ella sentía que había algo más profundo detrás de la acusación. Con determinación renovada, decidió no solo investigar a fondo las implicaciones del escándalo, sino también refinar su propio trabajo.
Necesito claridad para seguir adelante, pensó. Días de pruebas y análisis se convirtieron en horas interminables de reflexión. Mariana dedicaba las noches a revisar los datos, a buscar patrones que nadie más parecía notar, mientras Javier lidiaba con sus propias batallas emocionales. En esos momentos, ella se daba cuenta de que su capacidad para resolver problemas no solo era científica. Había un aspecto de su personalidad que se estaba volviendo más fuerte, la resiliencia. Sus intentos de entender a Diego y su papel en el escándalo la llevaron a descubrir una conexión inesperada. Conocía a Diego desde hacía años, y aunque siempre había sido excesivamente competitivo, había una chispa de vulnerabilidad que nunca se había visto. Lo citó en privado, con la esperanza de entender sus motivaciones. Diego, sé que esto no se siente bien para ti. Dime qué pasó, le instó, con una mezcla de firmeza y la empatía que le enseñó el liderazgo ético que tanto le habían predicado. La conversación reveló una capa más de complejidad. Diego, presionado por situaciones fuera de su control, había recabado información turbias, impulsado por la desesperación. Mariana, en lugar de condenarlo, se encontró en una posición de mediador. Esa revelación la electrizó. Podía utilizar esa información no solo para limpiar su nombre, sino también para volver a centrarse en su propio proyecto. Mientras su investigación progresaba, en su interior crecía un sentido de compromiso renovado. Mariana se dio cuenta de que, aunque su carrera estaba en juego, había algo aún más valioso en juego, su identidad como científica y como mujer comprometida con la verdad. Esta línea se volvió difusa cuando Javier la miró, buscando apoyo justo cuando ella empezaba a darse cuenta de su propia fortaleza. Cada jornada se convertía en una batalla por la integridad. La idea de fallar no era simplemente un golpe a su carrera, sino un ataque directo a lo que había trabajado tan arduamente para construir. Así, la presión se transformó en fuerza propulsora. Comenzó a confiar en su intuición, a dejarse guiar por lo que consideraba un sentido innato de justicia. Mariana, ahora más decidida que nunca, presentó un enfoque alternativo de su proyecto a la facultad, utilizando no solo sus habilidades, sino también la información que había recabado sobre el escándalo. La combinación de ciencia y ética alimentó su presentación y, aunque enfrentaba la oposición de algunos, sus palabras contenían una convicción que ni ella misma sabía que poseía. No se trata solo de salvar una reputación, afirmó con seguridad. Se trata de trazar un camino hacia un futuro donde la verdad prime sobre la ambición personal. El feedback fue un torbellino de críticas constructivas y apoyo inesperado, lo que fortaleció su determinación. Sin embargo, en medio de la efervescencia de la aceptación, la sombra del escándalo seguía susurrando. En las horas siguientes, una carta anónima llegó a su escritorio, sugiriendo que el escándalo era solo la parte visible de un problema mucho más oscuro y que ella podría estar en riesgo si seguía indagando. Mariana sintió. Como su corazón se aceleraba, su instinto le decía que era el momento de mantener claras las decisiones que había tomado. ¿Sería capaz de tomar el riesgo de profundizar aún más en ese abismo desconocido, a pesar del peligro que podría representar? El eco de su propia voz resonando en su mente se volvió incesante. La verdad siempre tiene un precio. Cerrando los ojos por un breve instante, respiró hondo, y supo que no había vuelta atrás. Enfrentaría lo que viniera, pero sabía que, a partir de ese instante, su vida adquiría un nuevo significado. La pregunta era, ¿estaría lista para asumir las consecuencias que se avecinaban? Mariana se sentó en su escritorio, mirando la carta anónima con una mezcla de inquietud y curiosidad. Aquella amenaza, velada en un papel que palpitaba con lo desconocido, representaba un cambio de rumbo. En su mente, las palabras resonaban, un problema mucho más oscuro. Sin más tiempo que perder, decidió que su siguiente paso debía ser meticuloso. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, optó por el análisis. Necesitaba entender el trasfondo del escándalo, y sabía que la única forma de hacerlo era ahondando más en la historia que rodeaba a Diego y su fallido compromiso con los valores del equipo. Las primeras horas de su investigación se convirtieron en una inmersión del todo absorbente. Utilizó su red de contactos y comenzó a hacer preguntas discretas sobre Diego, buscando cualquier indicio que le pudiera ayudar a comprender no solo su situación, sino también las repercusiones de sus acciones.
A medida que escarbaba en detalles, se toparía con otro lazo, la manera en que las dinámicas de poder en el laboratorio habían cambiado. Un aspecto que nunca había considerado fue la presión que él sentía de su propio círculo. Algunos investigadores parecían haber alimentado un clima de competencia excesiva, un faro que lo guió a tomar decisiones desesperadas. Mariana se encontró reflexionando sobre la ambición insaciable que había observado en otros antes, un ecosistema donde las lealtades fluctuaban como un péndulo, el tiempo pasaba y su determinación avanzaba a paso firme. Sin embargo, cada descubrimiento la dejaba con más preguntas. Aunque su compromiso con la verdad la impulsaba hacia adelante, comenzó a confrontar un dilema: ¿sería suficiente con solo comprender la verdad de lo ocurrido? ¿O debía tomar acciones más concretas para restaurar la integridad del laboratorio y ayudar a Diego en su confusión? De repente, se percató de que la lucha interna que enfrentaban ambos, Diego por sus errores y ella por descubrir el trasfondo, se entrelazaba. La línea divisoria entre ser testigo y determinantemente proactivo comenzaba a difuminarse. En ella despertaba una nueva fuerza que la inclinaba hacia un liderazgo que nunca había ejercido en su totalidad. Con un renovado sentido de propósito, Mariana decidió involucrarse en la recuperación de su equipo. Atrajo a sus colegas más cercanos, quienes expresaron su apoyo después de una reciente sesión de reflexión grupal que organizó. Era fundamental crear un ambiente donde los errores se pudieran discutir abiertamente, y no ocultar o ignorar la presión que cada uno sentía en el entorno competitivo. Con cada voz que se unía a la suya, su convicción se fortalecía. Se trataba de un enfoque colaborativo, donde el apoyo mutuo podría ser la clave para reconstruir la confianza. Sin embargo, a medida que la estructura comenzaba a solidificarse nuevamente, la sombra de la carta mantenía el aire pesado. Mientras Mariana hablaba y compartía su visión, sentía que la amenaza aún la seguía de cerca, elevando una capa de presión que no podía ignorar. Había fuerzas que deseaban que su esfuerzo fracasara, y eso amplificaba su deseo de avanzar. Una tarde, cuando regresaba de una larga reunión, encontró un nuevo mensaje en su bandeja de entrada. Era un archivo adjunto anónimo que contenía información sospechosa sobre decisiones administrativas que se habían tomado en el laboratorio. Acercándose a su computadora, se dio cuenta de que cada revelación parecía más turbulenta que la anterior, pero algo le decía que esta podría ser la clave para desentrañar la corrupción presente. El corazón se le aceleró al percibir que, al profundizar el misterio, podría estar acechando su propia caída. ¿Era realmente el momento de exponer lo que había descubierto? Mariana se encontraba al borde de una decisión crítica. La verdad no solo la empoderaba, sino también la ponía en el centro del peligro. Mientras la noche caía, Mariana meditaba sobre el verdadero precio de su búsqueda y lo que ese nuevo hallazgo podría significar para ella y su equipo. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y la pregunta que la atormentaba era clara: ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un ideal que podría desatar consecuencias aún más peligrosas? Sus pensamientos repicaban al ritmo de su agitado corazón. La lucha por la verdad tiene un costo que podría ser irreversible. Mariana se sentó con frenesí en su escritorio, el brillo de la pantalla iluminaba las sombras de su rostro mientras revisaba el archivo. La revelación anotada en el documento era desalentadora. Las decisiones administrativas que parecían inofensivas en la superficie encubrían prácticas de manipulación que afectaban la integridad de la investigación en el laboratorio. A falta de un mapa claro, se sentía como una navegante en un mar lleno de tormentas. Cualquier error podría costarle no solo su reputación, sino la confianza de su equipo. Empezó a trazar un plan. Sabía que revelarlo de inmediato podría significar asumir riesgos que aún no estaba lista para afrontar. Así que decidió consolidar la información, buscar aliados dentro de su equipo. A medida que conectaba los puntos, la historia se intuía aún más compleja. Había algo más profundo que la mera corrupción. Se sentía una manipulación de motivaciones, un juego sobre quién caía y quién ascendía. Desde su lugar como investigadora, Mariana pensaba en las repercusiones de ventilar este tema. No era solo su carrera la que estaba en juego, había vidas, sueños y ambiciones involucradas. Un día después, convocó una reunión con su grupo más cercano. Su corazón latía con intensidad en un compás de anticipación. Las palabras que pensaba pronunciar pesaban en su mente, pero sabía que debía actuar. La atmósfera en la sala estaba tensa,
casi eléctrica, cada uno de sus colegas era consciente de que la lealtad y la verdad estaban en juego. Mariana utilizó su pragmatismo para establecer el tono de la discusión. Estamos en un punto crítico. Las decisiones que tomemos ahora definirán nuestro futuro como equipo, comenzó, sintiendo cómo la energía del lugar cambiaba. Observó las miradas de sus compañeros, algunos ansiosos, otros temerosos. Necesitamos protocolos transparentes para abordar errores y presiones externas. La confianza es nuestra mejor herramienta. La discusión que siguió fue ferviente. Mariana se llevó una sorpresa al ser testigo de la disposición de sus colegas. Compartieron sus experiencias, revelaron las inseguridades y tensiones que habían experimentado en el entorno competitivo. Aquella vulnerabilidad colectiva cimentó una conexión nueva entre ellos, un semblante de unidad. Crear ese espacio seguro le proporcionó a Mariana un sentido renovado de liderazgo. Se dio cuenta de que no debía llevar la carga sola, el verdadero poder residía en la colaboración. No obstante, tras la reunión, una sensación inquietante se instaló en su pecho. Las palabras de la carta anónima la acechaban, recordándole la amenaza inminente. ¿Quién estaba detrás de ella? ¿Realmente había alguien que deseaba hacer caer su esfuerzo? Esa noche, cuando se acercó a su computadora, decidió buscar pistas adicionales sobre la identidad de la persona que había hecho el envío anónimo del archivo. Mientras indagaba, su mente chirriaba con ideas, y para su sorpresa, un comentario en un foro de discusión científica llamó su atención. Era un nombre que había escuchado antes, uno asociado a la competencia desleal entre laboratorios. La atmósfera de presión que había sentido durante sus conversaciones se intensificaba. Había un punto de quiebre inminente, lo que comenzó como un mero deseo de entender había evolucionado en una búsqueda de justicia. Las líneas de la historia se entrelazaban. Mariana sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Se dio cuenta de que podría estar al borde de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Su viaje por la verdad no solo se trataba de ella y el laboratorio, era una cuestión de principios, de lealtades, y de formar un legado que resistiera la prueba del tiempo. Mientras la noche se adentraba, Mariana tomó una decisión. No podía quedar inactiva. Tal vez debía utilizar lo que había descubierto como palanca para elevar su equipo por encima de los intereses personales que lo amenazaban. Sus pensamientos eran intrincados, pero lo que sí sabía con claridad era que cada paso ahora debía ser calculado y estratégico. La gran cuestión pulsante se hacía eco en su mente: ¿sería capaz de desentrañar la verdad sin perderse en el proceso? Con el futuro de su equipo y su propia carrera en juego, Mariana se sintió atrapada en un ciclo de lucha personal. La llama de su ambición ardía con fuerza, pero había una pregunta deslizando en sus reflexiones. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger lo que consideraba valioso? Mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba, la incertidumbre se transformó en su mayor aliada. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a la sombra de la carta, sino a los fantasmas que amenazaban con desmoronarla. El próximo amanecer prometía un nuevo desafío. Sus descubrimientos podrían catapultarla hacia un puño más allá de su laboratorio, o cristalizar una caída estrepitosa. La disyuntiva estaba servida. Mariana respiró hondo, lista para el empuje de lo desconocido. Mariana se despertó antes del amanecer, el cielo aún teñido de colores oscuros, cargados de promesas y temores. Aquella incertidumbre no era nueva para ella. Había enfrentado tropiezos en su carrera, pero esta vez el valor de su lucha se intensificaba. No solo se trataba de su camino profesional, el futuro de su equipo descansaba en su capacidad para desentrañar verdades incómodas. Cada decisión que tomara podría ser la clave para abrir o cerrar puertas. Mientras se preparaba para su jornada, sus reflejos en el espejo le mostraban una mujer diferente. El estrés había dejado huellas en su rostro, pero también había despertado en ella una determinación que nunca había sentido. Ya no era solo una investigadora, se había convertido en una líder, dispuesta a arriesgarlo todo por el bienestar de su equipo. Sin embargo, las dudas aún la acechaban. ¿Sería capaz de manejar la responsabilidad que había asumido? Al llegar al laboratorio, una atmósfera densa la recibió. Cada rincón parecía murmurar los ecos de la reunión anterior.
Sus colegas, al enterarse de que Mariana estaba dispuesta a tomar cartas en el asunto, mostraban una mezcla de entusiasmo y miedo. Sus ojos reflejaban la esperanza de cambio, pero también el temor de ser parte de un conflicto más grande. Eso la llevó a cuestionarse sobre el impacto emocional de sus decisiones. Debía ser el pilar que necesitaban, sin dejar que sus propios temores nublaran su juicio. Durante la primera hora, se sumergió en el trabajo, desviando pensamientos inquietantes. Sin embargo, mientras procesaba datos, su mente no podía evitar regresar a aquel nombre que había descubierto, un competidor de su laboratorio de renombre, cuyo historial estaba empañado por controversias. Mariana sabía que el siguiente paso debía ser claro. No podía darse el lujo de ir a la confrontación sin pruebas sólidas. La investigación metódica, con cada pequeño hallazgo contando, se convirtió en su brújula. Al final del día, se presentó ante su equipo una vez más, una mezcla de incertidumbre y firmeza en su voz. Hoy hemos hecho avances, pero esto no es solo acerca de los datos, dijo, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Es sobre construir un ambiente en el que todos podamos trabajar sin miedo. Debemos mantenernos unidos, y eso requiere transparencia y, sobre todo, valentía. Su declaración provocó murmullos suaves, sentía que las palabras podrían ser el socio que necesitaba para enfrentar la sombra que se cernía sobre ellos. Lo que Mariana no podía prever era que, mientras su lucha se intensificaba, un miembro del equipo, el mismo que había expresado más dudas, comenzaba a abrigar un segundo pensamiento. La lealtad se burlaba del miedo, y Mariana se preguntaba si ese cambio interno podría ser el catalizador que necesitaban para avanzar. Si lograba resonar en ellos, tal vez juntos podrían superar el oscuro entorno que les rodeaba. Noche tras noche, Mariana se adentraba en el mundo de los datos y las conexiones, rastreando cada hilo que pudiera llevarla donde necesitaba estar. Sin embargo, una parte de ella ansiaba deshojar la emoción de los logros futuros, como una flor que florece al primer rayo de sol. Era el momento de buscar aliados, no solo dentro de su equipo, sino también en otras áreas que podrían tener información valiosa. El tiempo apremiaba y la presión aumentaba. Una tarde, tras recibir un mensaje de un antiguo colega en el sector que podría ofrecer alguna pista, Mariana sintió una punzada de adrenalina. Esa conversación podía ser la clave para acceder a un conocimiento más profundo sobre las prácticas corruptas que la envolvían. Con cada paso que daba, se acercaba más a una verdad que podría derribar muros, pero también a la posibilidad de enfrentar la ira de quienes se beneficiaban de las manipulaciones. Cuando se preparó para esa conversación, Mariana sintió que una línea se había trazado. Enfrentar el caos inminente sería su mayor desafío. Las respuestas que buscaba podrían cambiar su destino. ¿El riesgo valdría la pena? Mientras las preguntas se acumulaban, ella empezó a darse cuenta de que el momento de actuar estaba más cerca de lo que imaginaba. Sin embargo, la incertidumbre seguía siendo su compañera constante, y la pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿podría manejar las revelaciones que pronto haría? Mientras se adentraba en la noche, la luz del futuro parecía parpadear. La lucha había comenzado, y Mariana sabía que el desenlace podría dar un giro inesperado, que finalmente podría sacudir los cimientos de todo lo que conocía. El revuelo en su mente aumentaba con cada paso que daba hacia la cafetería, donde se había citado con su antiguo colega, Javier. Mientras las luces tenues titilaban en los pasillos, los pensamientos se arremolinaban, chocando entre sí como corrientes de un río tempestuoso. Sabía que su futuro profesional, así como el de su equipo, dependía de la información que Javier compartiera. Con cada onda de ansiedad, sentía la presión de enfrentar una realidad incómoda. La traición podría estar más cerca de lo que había imaginado. Al llegar al pequeño café, el aroma a café recién hecho la abrazó. Sin embargo, no podía distraerse con lo mundano. Se sentó frente a Javier, un hombre de mirada intensa que solía ser su confidente. Durante años, habían intercambiado ideas y sueños, pero ahora las palabras estaban impregnadas de secretos peligrosos. Mariana respiró hondo, sopesando sus opciones, su mente calculando cómo abordar esta conversación para maximizar su potencial. ¿Qué has descubierto?, preguntó, intentando dar un aire de calma a su voz. La preocupación se percibía en el brillo de sus ojos. Javier ladeó la cabeza, dejando ver que no se sentía completamente cómodo.
como si también él temiera las consecuencias de revelar información explosiva. Han cambiado muchas cosas, comenzó, sus palabras cautelosas. El laboratorio está involucrado en alimentos contaminados que han sido aprobados por las autoridades. No es solo un caso aislado, hay una red en tu entorno que está permitiendo esto. Mariana sintió que le faltaba el aire. Cada palabra de Javier sacudía sus cimientos. El escándalo que había temido durante tanto tiempo tomaba forma ante ella. Mientras sus pensamientos giraban, comprendió que debía ser más que una observadora. Debía convertirse en agente de cambio. ¿Cómo te involucraste en esto?, preguntó, adentrándose en la investigación que también podía amenazar a Javier. Él se encogió de hombros, pero una chispa de determinación se encendió en ella cuando comprendió que no estaba sola en este combate. Fui un tonto, Mariana. Pensé que era solo un trabajo, pero he visto lo que realmente está pasando. Mi convicción era más sólida antes, pero ahora me doy cuenta de que el dinero y el poder pueden entrenar incluso a buenas personas para olvidar su ética. Las palabras de Javier resonaron en su mente. Si él, quien había sido su roca, había caído, ¿qué quedaba para ella? Sin embargo, eso no podía detenerla. En lugar de debilidad, el desafío debía convertirse en su fuerza. Este es nuestro momento, dijo, sintiendo que la pasión comenzaba a arder en su interior nuevamente. No voy a quedarme de brazos cruzados. Necesito tu ayuda. Debemos reunir pruebas y actuar. La mirada de Javier se iluminó por un breve momento, como si la llama de la esperanza se avivara. Sin embargo, la sombra del miedo regresó rápidamente. Mariana, esto puede ser más grande de lo que pensamos. La gente que está detrás de esto no va a tomarlo a la ligera. Ella no podía dejar que el miedo la paralizara. No me importa. La integridad es más importante que cualquier oportunidad en mi carrera. Debemos arriesgarlo todo. Mientras hablaba, la determinación se convertía en un mantra personal. Cada palabra la empujaba más cerca de la verdad. Cuando la reunión terminó, Mariana sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que su decisión de seguir adelante sería un punto de inflexión, no solo para ella, sino para todos los que estaban bajo su ala. Debía mantener el rumbo sin importar los obstáculos. De regreso en casa, la noche se desnudaba con estrellas brillando, testigos de su lucha. En su mente, el caos y la claridad competían por la dominante. Los conflictos dentro de ella estaban lejos de resolverse. Mientras se preparaba para el sueño, una pregunta vital atravesaba su conciencia: ¿sería capaz de soportar la revelación de lo que tenía que enfrentar? De pronto, un mensaje de Javier iluminó su pantalla: he encontrado más datos. Necesitamos reunirnos de nuevo. La tensión creció en su interior. Sabía que la próxima revelación podría ser el detonante de una transformación que, irónicamente, podría llevarla al borde de lo que había temido tanto. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo? En su pecho, el desafío latía, más potente que nunca. Mariana se despertó al amanecer, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando el espacio que parecía estrecharse con la presión que sentía en su pecho. Cada nuevo día traía consigo una carga de decisiones que la empujaban hacia adelante, pero la incertidumbre sobre lo que vendría amenazaba con desbordar su determinación. Cuando la notificación de Javier volvió a resonar en su mente, se sintió impulsada a actuar. Con escepticismo, revisó los datos que Javier había conseguido. Eran complejos, un rompecabezas que requería no solo lógica, sino también ingenio para desentrañar. Nunca se había caracterizado por ser experta en las artes del espionaje corporativo, pero en ese momento, la idea de ser una simple espectadora no era una opción. Comenzó a elaborar un plan, trazando estrategias de acción que se asemejaban más a una jugada de ajedrez que a un trabajo de laboratorio. Mientras sus manos se movían ágilmente sobre el teclado, la mente de Mariana disparaba preguntas y reflexiones. Cada memoria compartida con Javier se transformaba en una herramienta, en un fragmento de conocimiento que podría utilizarse para descubrir la verdad oculta. Su deseo de proteger a su equipo y asegurar la integridad de su trabajo se afianzaba con cada palabra que escribía. En las horas siguientes, se sumergió en una serie de análisis sobre el comportamiento de su entorno laboral.
Identificó patrones, conexiones inusuales en las aprobaciones de productos que habían llamado su atención en el pasado. El desasosiego que sintió al contactar a algunos de sus colegas para reunir información fue eclipsado por una renovada sensación de propósito. Este es el momento de demostrar mi valía, pensó, mientras borraba un mensaje de texto que había comenzado a escribir a su hermano, el cual siempre la había presionado a tomar riesgos calculados. Cada contacto que hacía era un pequeño paso hacia una revelación, pero en su interior se gestaba una tormenta emocional. Estaba atrapada entre la necesidad urgente de exponer la verdad y el miedo de las repercusiones que esto podía desencadenar no solo para ella, sino también para aquellos que la rodeaban. En ocasiones, le invadía la idea de que sus actos no solo impactarían su carrera, sino su vida misma. La tarde se desvaneció lentamente, y al caer la noche, el eco de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Javier, pidiéndole que se encontraran esa misma noche. Aunque la adrenalina corría por sus venas, un profundo resquemor la acompañaba. La posibilidad de que la información que él traía pudiera ser el camino hacia la verdad, así como un camino sin retorno, la forzaba a cuestionar su propio valor. ¿Estás lista para enfrentar lo que hay detrás de esto?, preguntó Javier, mientras Mariana lo encontraba a la entrada de un bar. Era un lugar familiar, pero que en ese momento le parecía un escenario completamente nuevo. Ella sintió, aunque el miedo la zarandeaba. No tengo opción. Esa respuesta resonó en su interior como un mantra de autoconfianza y desafío. Si quería realmente cambiar la situación y salvaguardar a su equipo, necesitaba sumergirse en el agua oscura. Había llegado la hora de mostrar que podía ser no solo una líder, sino una verdadera heroína en un mundo que podía ser despiadado. A medida que avanzaban a la parte trasera del establecimiento, el ambiente se sentía tenso y cargado de secretismo. Las luces eran tenues, y las sombras parecían esconder más que rostros. Mariana se sintió empoderada en esa penumbra. Comenzaba a entender que la transformación de su vida y su carrera ya no dependía únicamente de sus conocimientos científicos, sino de su capacidad para enfrentar lo desconocido. Un susurro de inquietud la acompañó. ¿Qué más sabrás esta noche? Era una pregunta no dicha, pero que latía en cada rincón de su mente mientras se preparaban para dar el siguiente paso hacia el abismo de la revelación. La conversación con Javier se volvió aún más intensa cuando él comenzó a desglosar los detalles que había conseguido. Mariana escuchaba atentamente, cada palabra resonando en su interior como un latido acelerado. Lo que un día parecía ser solo una serie de cifras y datos se convertía, de repente, en un mapa hacia un mundo secreto lleno de decepciones. La pasión de Javier por la verdad se reflejaba en su mirada, pero para Mariana, la realidad era diferente. El tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras analizaba lo que estaba en juego. Si esto sale mal, no solo perderé mi trabajo, sino también la confianza de quienes dependen de mí, pensó, mientras su mente corría por las consecuencias de sus acciones. Lo que hemos descubierto es más grande de lo que imaginamos, dijo Javier, rompiendo el silencio que las envolvía. No solo se trata de un proyecto encubierto, hay intereses ocultos que afectan a toda la compañía. Cada afirmación de Javier confirmaba sus miedos, y al mismo tiempo encendía la chispa de una resolución en su interior. Mariana sentía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, pero la posibilidad de convertirse en una defensora de la verdad era un reto a su medida. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó, tomando el control de la situación. En ese instante se dio cuenta de que su rol iba más allá de ser una simple colaboradora. Estaba asumiendo la responsabilidad de convertirse en la voz de aquellos que no podían alzar la suya. Con cada decisión que tomaba, su confianza comenzaba a crecer, aunque el miedo persistía, calibrando sus emociones como un péndulo entre la valentía y la duda. Javier expuso un plan para infiltrarse en el sistema de seguridad corporativo. Para esto, necesitarían más información sobre los protocolos de seguridad. Mariana se dio cuenta de que esto requeriría más que astucia, necesitaría activar sus propios conocimientos técnicos y habilidades que había dejado en un segundo plano. Es hora de mostrar lo que realmente puedo hacer, murmuró para sí, mientras su determinación crecía. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de noches sin sueño y encuentros furtivos. En cada conversación con Javier, ella revelaba habilidades que, en su interior, desconocía que poseía.
Desde desarrollar contramedidas digitales hasta coordinar a un pequeño equipo de confianza, Mariana se transformaba ante sus propios ojos. Esta metamorfosis no solo impactaba su vida profesional, sino también ayudaba a fortalecer el sentido de identidad que había estado perdido en la rutina diaria. Sin embargo, la sombra del miedo nunca dejó de acompañarla. Las preocupaciones sobre la lealtad de sus compañeros se manifestaban en constantes noches de insomnio. ¿Y si alguno de ellos me traiciona? ¿Qué harán si saben lo que estamos planeando? Su mente se llenaba de escenarios catastróficos y con cada pensamiento sentía el peso de la responsabilidad. Mientras su vida se entrelazaba con la lucha por la verdad, apareció un dilema moral. Estaba dispuesta a sacrificar su estabilidad por el bien de otros. Una noche, después de asistir a una reunión secreta, Mariana sintió que la presión aumentaba. Cada nuevo descubrimiento sobre las intenciones oscuras que acechaban la empresa la obligaba a confrontar sus principios. Ya no se trataba solo de ella, había vidas en juego y el destino de su equipo pendía de un hilo. Preparándose para el siguiente paso en su plan, Mariana sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. Era momento de actuar. Sin embargo, la pregunta más importante surgió en su mente: ¿qué tan lejos estoy dispuesta a llegar para lograr la justicia que busco? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el desafío que se avecinaba era más aterrador que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Mientras asomaba la verdad en su vida profesional, también debía enfrentarse a su propia esencia y decidir quién quería ser en el proceso. Esa noche, tras una conversación reveladora con Javier, Mariana se dio cuenta de que su camino estaba lleno de contradicciones. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar para salvar a los que amo? Su próximo movimiento definiría su futuro, y en ese momento se sentía más decidida que nunca a arriesgarlo todo. Sin embargo, en el instante en que cerraron el trato para obtener la información que tanto necesitaban, una sombra apareció. ¿Quiénes son ustedes y qué están planeando? La voz resonó en el aire, escalofriante y llena de autoridad. Mariana sintió que el verdadero juego apenas comenzaba. Mariana Carrizo se encontraba en un punto de inflexión decisivo en su vida. La revelación que había obtenido durante la creciente oscuridad de su investigación sobre las prácticas corruptas en su laboratorio se había convertido en el motor de su transformación. Cada decisión que tomaba, cada riesgo que asumía, la acercaba más a la verdad que había estado buscando afanosamente. El peso de la responsabilidad la oprimía, pero al mismo tiempo, en esa carga, había encontrado su verdadero propósito: convertirse en una defensora de la ética en la industria farmacéutica. El encuentro inesperado en la oscuridad del café, donde la voz de una autoridad había cuestionado sus intenciones, había sido el catalizador de su determinación. No podemos retroceder. Este es el momento de actuar, se decía a sí misma con cada latido acelerado de su corazón. Junto a Javier, su cómplice en esta lucha, decidió que ya no sería una observadora pasiva de la corrupción, estaba lista para convertirse en la heroína de su propia historia. Mientras trabajaban para desentrañar la vasta red de engaños, una nueva estrategia comenzó a tomar forma en su mente. Con cada nueva evidencia que recopilaban, Mariana forjaba conexiones que desestabilizaban a quienes habían manipulado el sistema. Se dio cuenta de que su verdadera fortaleza no estaba solo en su habilidad científica, sino en su capacidad para liderar y movilizar a su equipo hacia un propósito común. Esto es por nosotros, por la integridad que queremos para nuestra carrera, les decía, inspirando a cada uno de ellos a dejar de lado el miedo y luchar juntos. La transformación de Mariana no fue solo profesional. Como líder, descubrió su voz, una voz que resonaba con valentía y convicción cuando se dirigía a sus compañeros. En cada reunión, su presencia se sentía como un faro de esperanza. A medida que la tensión aumentaba, la unidad del grupo se fortalecía. La colaboración se volvía un escudo contra la adversidad, y Mariana se sentía renovada con cada avance logrado. El día en que finalmente presentaron su caso ante las autoridades competentes se convirtió en un hito en su vida. Mariana, con la convicción palpable en su ser, puso todas las cartas sobre la mesa, revelando no solo las pruebas de la corrupción, sino también el impacto devastador que había tenido en la vida de aquellos a quienes les habían fallado. La respuesta de sus superiores y las instancias legales fue distante al principio, pero un hecho innegable prevalecía: la evidencia era irrefutable.
Pude haber elegido el silencio, pero decidí alzar la voz. Hicimos la elección correcta, reflexionaba mientras veía cómo se desenvolvían los acontecimientos. La transformación en el laboratorio fue gradual, pero efectiva. Ya no solo era cazadora de verdades, era arquitecta de un futuro más ético y transparente. Cada paso dado, cada colisión con la resistencia, la llenaba de una confianza nunca antes experimentada. Mariana había encontrado su lugar en el mundo, un espacio donde su pasión por la ciencia y su responsabilidad social se entrelazaban de manera significativa. El reconocimiento no solo vino de las autoridades que validaron su estrategia, sino también de sus colegas. En un acto formal, se le otorgó el Premio a la Innovación y Ética en la Ciencia, algo que la llenaba de orgullo. Mirando a su madre entre la multitud, sintió que todo el sacrificio había valido la pena. Había convencido a su madre de que su camino no era el convencional y que, a través de su trabajo, estaba logrando una realización personal que trascendía cualquier idea de estabilidad laboral. Días después, mientras el laboratorio comenzaba a volver a su normalidad, Mariana reflexionó sobre su viaje. Ya no era la joven insegura que había llegado al lugar hace un tiempo, se había transformado en una mujer comprometida, una investigadora exitosa con una misión. Había aprendido a equilibrar su pasión por la ciencia con la ética y la integridad. La historia de amor con Javier había evolucionado, creciendo. En un espacio de profunda comprensión y respeto mutuo, ambos decidieron avanzar juntos, no solo como pareja, sino como colegas en el mundo de la ciencia. Comprendieron que sus historias se engranaban de forma perfecta, cada uno aportando lo que el otro necesitaba para florecer. Habían aprendido que un camino de amor compartido puede, y debe, coexistir con el deseo de marcar la diferencia en el mundo. Mariana miró hacia atrás y sonrió. He logrado lo que siempre he soñado, pensó, mientras se preparaba para la siguiente etapa de su carrera. La lucha había sido intensa, pero su resolución era más fuerte que nunca. Su vida se había convertido en un testimonio de perseverancia, coraje y, por encima de todo, autenticidad. Ahora solo faltaba una última decisión por tomar, qué proyectos abordar a continuación. La ciencia no solo era su trabajo, era su pasión y su legado. Con confianza, Mariana supo que lo mejor estaba por venir. Este es el tiempo para que tú también tomes acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que muchos más puedan disfrutar de estos relatos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu voz es importante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.